hablando de lo que es el mantenimiento de nuestra herramienta, no podríamos dejar de hablar efectivamente de lo que le llaman carbones, escobillas o algunos le llaman pastillas. Pero me di cuenta que no puedo hablar de estas piezas sin tener que hablar forzosamente también de lo que es el desgaste del rotor. En lo que se refiere al rotor, este sí tiene un desgaste desde el principio, en el momento en que se empieza a usar el equipo, pero su vida debe de ser muy prolongada. Ahora bien, si quieres que esta vida prolongada sea bastante, sigue estos consejos. Dentro de lo que es normal en un equipo, al encenderlo, es ver una pequeña chispa en la parte trasera de lo que es el equipo, o por ejemplo, en lo que es el router, se puede ver y apreciar en la parte de arriba una ligera chispa. Cuando esta chispa deja de ser ligera y se empieza a poner fuerte, es cuando ya es necesario cambiar lo que son los carbones. ¿Cada cuánto es recomendable cambiar los carbones de nuestras herramientas? Casi siempre, cuando se cambian valeros, es bueno revisar lo que son los carbones. Si es que ya están muy desgastados, hay que cambiarlo junto con los valeros. Eso sería lo más sano para tu herramienta. Ahora bien, ¿cómo vamos a prolongar la vida de nuestro rotor? Es muy sencillo. Las que realmente se queman son estas bobinas, que es donde pega lo que es el carbón. Tomando en cuenta que los carbones pueden ser hechos de diferentes materiales, ya que el carbón por sí mismo no es un conductor de electricidad. Este se tiene que combinar ya sea con bronce, cobre o bien puede ser acero. Una recomendación muy especial sí te voy a dar. Muchas veces vas a encontrar en la ferretería de la esquina unos carbones que están al 50% del precio. Hay veces que hay que ajustarlos dándoles una raspadita y quedan. Pero ¿qué es lo que sucede con esto? Tú bien sabes que para poder bajar el precio de un artículo tenemos que bajar también calidades. Ahora bien, para poder bajar la calidad de este tipo de carbones, en vez de poner un bronce o un cobre, ponemos un acero y durará más tiempo. Pero este es mucho más duro, provocando que quien se queme sean las bobinas de tu rotor, haciendo que la vida de este sea muy inferior a la que debería de tener. Es ahí donde puede salirte mucho más caro comprar un carbón económico que uno de marca. Y muchas veces se nos puede llegar a olvidar cambiar los carbones. ¿Y qué es lo que sucede? Simple y sencillamente se apaga nuestro equipo. Una recomendación: no trates de echarlo a andar a la fuerza. Si no enciende, no enciende. La prueba que tienes que hacer, primero, saber si hay energía eléctrica. Si otros equipos están funcionando, entonces sí es el equipo el que no está trabajando. Segunda cosa que debes de hacer es mover, por ejemplo, en el taladro, esta punta. Te darás cuenta que aunque esté desconectado y apagado, podemos darle la vuelta. Si se pone duro y no es posible darle vuelta, lo más probable es que un valero se haya trabado, y eso sí puede llegar a causar daños a lo que es el rotor de tu equipo. Ten mucho cuidado con los valeros principalmente. Y en conclusión, para poder prolongar la vida de tu rotor, lo primero que tienes que hacer es siempre tener muy al pendiente tu cambio de valeros. Y número 2, el cambio de carbones, de preferencia que sean de marca. Si son de la misma marca que tu equipo, es mucho mejor. Si no, hay algunos que sí vienen de marca, vienen empaquetados y te dicen de qué tipo de materiales está hecho el grafito, ya sea que están combinados con cobre o con bronce. Y si al cambiar tus carbones sigue habiendo un chisporroteo, una luz mucho más fuerte de la debida, lo más probable es que ya se haya desgastado todo lo que son la bobina de tu rotor y habrá que cambiarlo para evitar que se dañe el estator, ya que al dañarse lo que es el estator, prácticamente tu herramienta habrá concluido con su tiempo de vida. Espero que estos consejos puedan servirte para que la vida de tu herramienta sea más prolongada. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda: planea tu trabajo y trabaja tu plan.